Uruguay no puede resignarse a convivir con la pobreza infantil. Hoy sufrimos una emergencia nacional, con 1/3 de los niños y niñas viviendo en hogares pobres. Con esas apelaciones, el PIT-CNT dio a conocer este lunes su propuesta para crear una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas aplicable al 1% más rico de la población, y también propuso destinar la recaudación para financiar políticas públicas de erradicación de la pobreza infantil y adolescente. El movimiento sindical, recuerden, había lanzado este debate hace 6 meses en el acto central por el Día de los Trabajadores. Ahora, en una conferencia que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de la República, referentes de la central sindical, pero además economistas, algunos de ellos del Instituto Cuesta Duarte y el CIMBE, presentaron un documento técnico de 14 páginas que, de todos modos, advirtieron queda abierto a nuevas discusiones y aportes. ¿Cuál es la propuesta actualizada entonces para este impuesto? ¿Cómo se llevaría a la práctica? ¿Qué responden sus impulsores a objeciones del propio gobierno incluso sobre el impacto negativo que podría tener en el clima de inversiones? Ese es el tema en los próximos minutos, y para eso recibimos acá en estudios al profesor Sergio Sommaruga, dirigente del PIT-CNT. Buen día, Sergio. Buenos días, Emiliano, un saludo a toda la audiencia. A ver, de nuevo, ahora. Buenos días, Emiliano, y un saludo a toda la audiencia. Y el segundo saludo va para el economista Gustavo Viñales, del CIMBE, Centro de Investigaciones Económicas, que participa a distancia por teléfono. Gustavo, también, bienvenido. Hola, buen día, Emiliano, buen día, Sergio, y buen día a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, yo voy a ir planteando una serie de preguntas. Algunas van a estar dirigidas específicamente a uno u otro, otras darán pie a la complementación, me imagino, entre ustedes. Vayamos, empecemos. Y voy con Sommaruga en primer lugar. El debate quedó instalado a partir del discurso que justamente Sommaruga pronunció el 1 de mayo. Entonces, ¿cómo vio usted el camino que ha seguido aquella idea en estos meses? Bueno, ha sido un camino promisorio, de compromisos compartidos, de sinergias entre los compromisos ético-políticos y programáticos del movimiento sindical y un conjunto de trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en el área académica, en el área profesional, donde hay investigadores que tienen un acumulado de conocimiento y de práctica en relación a estos temas muy importante, que para el movimiento sindical es parte también de abrevar en la rica tradición de la conjunción de los trabajadores y los intelectuales en la construcción de hojas de ruta para un mundo mejor. Pero, ¿qué pasó con el sistema político? ¿Qué pasó con la sociedad? ¿Cómo vieron esa parte de la reacción? Bueno, uno siempre ve lo que puede desde su lugar en el mundo, ¿no? Nosotros creemos que la intervención en el 1 de mayo, que siempre es la expresión de un pensamiento y una sensibilidad colectiva que se expresa a través de las limitaciones individuales de cada uno al momento de llevar a la práctica esa comunicación que se hizo en el 1 de mayo. Nosotros ahí, entre otras ideas fuerza, instalamos el tema de la necesidad de declarar la emergencia en la situación de la pobreza en las infancias y en las adolescencias, en los hogares de adultos que tienen niños, niñas y adolescentes por debajo de la situación de la pobreza, porque tiene que ver primero con una constatación sociológica del proceso social uruguayo, un drama nacional que no se ha podido corregir en varias décadas y que sigue siendo un problema estructural persistente y con graves consecuencias desde el punto de vista de las matrices de socialización, de la crisis de cohesión y de la afectación de derechos individuales en el punto de partida que indudablemente interpela de forma dramática la conciencia nacional, pero que también era una propuesta que estaba en construcción. A mí a veces me fastidia un poco, lo voy a decir, no voy a maquillar el fastidio, cuando se ha dicho que era un eslogan esto, ¿no? Y en la historia, las ideas fuerza
se transmiten a través de símbolos, a través de consignas, a través de formas de resumir en forma concreta una idea que después obviamente necesita de desarrollos ulteriores, inclusive técnicos. Ahí está hablando el profesor de filosofía. Ahí está hablando alguien que piensa que trata de pensar lo que dice y decir lo que piensa. Pero déjame terminar, por favor, el largo razonamiento. Viste que soy de largo razonamiento, vos cortame, no, tranquilo, pero quiero decir, nunca fue un eslogan. Siempre fue un compromiso ético y político expresado a través de una idea fuerza que obviamente necesitaba ulteriormente un desarrollo técnico programático. Ahora es imposible pensar que en un acto del 1 de mayo vamos a desarrollar una teoría de las alicuotas del impuesto del patrimonio de las personas físicas, ¿no? Que fue lo que ulteriormente pasó en este trabajo que en estos 6 meses se hizo en conjunto con Gustavo, con Andrea, con Mauricio, con Juan, con Gabriel, con Andrés, con Carlos, que han hecho un trabajo, y con Alejandra, que han hecho un trabajo maravilloso. Al aludir a eso del eslogan, de algún modo está incluyendo en este panorama que da de lo que ocurrió en estos 6 meses las reacciones negativas, ¿no? Las críticas, las preocupaciones que el planteo provocó. Yo las críticas las recibo con los brazos abiertos. No hay cosa que me seduzca más intelectualmente que leer a alguien que piensa, o escuchar a alguien que piensa distinto que yo, que me desafíe intelectualmente, ¿no? Freud, parafraseando a Freud decía, cuando 2 personas piensan igual, es porque una está pensando por la otra. Entonces a mí me gustan las diferencias, me gustan las críticas, siempre y cuando esas críticas se hagan con asertividad, con honestidad intelectual, con apuesta a pensar juntos la resolución de problemas comunes. ¿Y cómo fue la decisión de crear esta comisión consultiva? Capaz que esto puede ir para el economista Viñales, justamente, que ha trabajado en ese ámbito. Bueno, mira, a ver, a mí me llamó Sergio personalmente, me invitó a participar y hablamos en esa primera vez si era a título personal o era a título institucional de SIMBE. Me dijo que naturalmente era SIMBE, pero que estaba abierto a que fuera personal. Algunas de las personas que actuaron fue a título personal. Nosotros lo evaluamos en nuestra interna. SIMBE tiene una particularidad que yo la quiero mencionar, porque además estamos celebrando 50 años de existencia en la institución. Es una institución absolutamente horizontal, liberal en el mejor sentido de la palabra. Yo siempre digo que yo nunca sentí absolutamente en ningún momento, y eso que trabajo hace 40 años, que a mí se me indicara qué es lo que tenía que proponer. O sea, la libertad es plena para proponer y para pensar, para proponer proyectos y para pensar ideas. SIMBE no nos financia ningún centro, nos financian los proyectos para los que trabajamos. Y SIMBE tiene otra particularidad, y ahí voy a aclarar, yo no soy economista, soy contador público, pero no es para aclarártelo a ti, Emiliano, porque a esta altura ya el estar en SIMBE me ha ido cambiando eso y yo no lo aclaro, pero no cambia en esencia. Pero somos una excepción en el país porque tenemos un laboratorio que le llamamos Laboratorio Técnico y Fiscal, Laboratorio Fiscal y Tributario, que específicamente tenemos la materia tributaria como un área de estudio e investigación de manera permanente. O sea, yo soy un tributarista. El día que me llamó Fernando Lorenzo para participar del SIMBE, yo le dije eso, le dije, Fernando, yo no soy economista, yo no tengo una tradición de investigador, más allá que claramente di clase toda mi vida, y quiero sí efectivamente trabajar en investigación en políticas públicas en materia tributaria. Me dijo, bueno, por eso te llamé. Y bueno, y entonces la evaluación de por qué debíamos participar, que al fin es el fondo de tu pregunta, es porque creemos que está en la esencia de que SIMBE, siempre Fernando también otra cosa que me dice, SIMBE se debe al país, en sentido amplio, no a los gobiernos, no a los partidos, se debe al país y nosotros debemos contribuir técnicamente, con rigor académico, pero hacer un canal de propuestas técnicas. Y bueno, así que finalmente terminamos participando a nombre del Laboratorio Fiscal y Tributario, pero participamos, digamos, quienes estuvimos por dentro de la comisión, fueron Carlos Grau y fui yo. Y quiero destacar otra cosa que a veces pasa desapercibida en los medios de prensa, incluso a Andrés Blanco también lo mete entre los economistas cuando nombra. Andrés Blanco es una referencia, lo digo porque para mí lo es una referencia en materia tributaria de nuestro país. Es profesor grado 5 de
de Derecho Financiero en la Facultad de Derecho, es el director del Instituto de Finanzas Públicas. Yo creo que hemos logrado o que han logrado constituir un equipo que para lo que es Uruguay tiene una consistencia técnica que creo que es importante que se sepa, más allá de las valoraciones que cada uno haga, que se sepa. Enseguida nos vamos a concentrar en los detalles de la propuesta, de esta sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas. Pero antes, me parece que hay que agregar una pregunta fundamental. ¿Por qué hay que crear este nuevo ingreso tributario si se quiere combatir la pobreza infantil y adolescente? Bueno, Uruguay desde 1993 a la fecha, para tener un corte históricamente relevante, ¿no? Son más de 3 décadas, ha tenido un problema persistente, dramático y persistente, que es la infantilización de la pobreza. Nunca, durante este ciclo histórico mencionado, logramos romper el techo de cristal de que la pobreza que afecta a niños, niñas y adolescentes fuese menos del doble de la pobreza general. Esto nos convierte en uno de los países de la región y del mundo con mayor infantilización de la pobreza. Y ha habido políticas encaminadas a esa problemática. Exacto. Y ha habido dos ciclos económicos en ese decurso histórico de alto crecimiento económico, del 85 al 90, del 2005 al 2014. Fueron distintos partidos los que gobernaron en este ciclo. Este es un problema transversal a los partidos políticos. Es un problema de la estructura social uruguaya. Entonces, no es solamente el crecimiento el que resuelve. El crecimiento siempre es una condición necesaria, pero nunca es una condición suficiente. Eso por un lado, tenemos un problema de carácter sociológico, estructural, persistente y dramático en sus consecuencias ulteriores. Pero podría pasar que las políticas aplicadas no fueran las adecuadas, no fueran eficientes y entonces fuera necesario pensar otras políticas. Mi pregunta es ¿por qué hay que ir a captar más ingresos para el Estado a estos efectos? Bien, estamos en una coyuntura con un frente de restricciones, ¿no? El presupuesto nacional, si bien toma como línea base el 2024, que del periodo pasado fue justamente por ser año electoral, en donde el gobierno generó más condiciones redistributivas a través del gasto público, del llamado gasto público, se incrementan unos 140, 150 millones de dólares el presupuesto para el quinquenio. Esto hace que de esa partida incremental, el 40% vaya para infancia. Esos son 56 millones de dólares. 56 millones de dólares es una séptima parte de lo necesario, según cálculos establecidos, entre otros, por el economista, el mismo centro económico del que proviene O'Donnell, ¿no? Se me fue el nombre ahora. C.P.A. Ferrer. C.P.A. Ferrer. Es una séptima parte de lo necesario para abatir la pobreza infantil en el 40%. Una séptima parte de lo necesario presupuestalmente para abatir la pobreza en el 40%. Entonces, evidentemente que en función de las condiciones que hoy tiene el presupuesto, es inviable el desarrollo de un plan en carácter procesual, integral y multidimensional para impactar en el cerno de la pobreza. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario, como condición necesaria, mejorar el nivel de captación de ingresos del espacio público para el financiamiento de políticas integrales y multidimensionales que vayan a la pobreza infantil, a la pobreza en hogares con niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, se plantea la necesidad de conseguir recursos. ¿Dónde están los recursos? A nuestro entender, porque no somos los herederos del oráculo de Delfos, ¿no? Somos gente pensando cómo resolver problemas relevantes. Bueno, en la posibilidad de aporte que tienen quienes concentran alto capital en este país, que son el 1%, que son entre 18.000 y 25.000 personas, que tienen un piso mínimo de $1 millón, pero que dentro de ese 1%, el 0,1%, unas 2.500 personas, tienen más patrimonio acumulado que el resto de ese 1%, que es el mismo que concentra la misma cantidad de ingresos mensuales que el 50% más pobre. Entonces, decimos, Uruguay tiene una restricción presupuestal, pero Uruguay tiene condiciones económicas que en función de una agenda redistributiva permitan resolver progresivamente este problema. Contador Viñales, para cerrar esta parte de la introducción,
la misma pregunta. O sea, ¿por qué es necesario obtener más recursos? Las políticas que han existido hasta ahora no podrían corregirse tal cual existen y lograr el resultado que tienen que obtener. ¿Por qué hay que ir en busca de este nuevo ingreso? Mira, el otro día justo un comunicador decía en una pregunta un poco retórica, decía, no son suficientes los ingresos del IRPF, el IRPF grava a los sectores de mayores ingresos del país. Y si son 3.000 millones de dólares, ¿no serán suficientes? Entonces, a ver, solo para entender qué es lo que ha pasado con el sistema tributario y por qué de alguna manera hoy sigue teniendo fallas estructurales que tampoco son sencillas abordarlas de manera integral, porque las condiciones de política son un requisito imprescindible para eso. El IRPF recauda cerca de 3.000 millones de dólares que vino a sustituir gran parte de los impuestos que gravaban el consumo, el COFIS que desapareció, el IVA que disminuyó su tasa de 23 a 22 y de 14 a 10, etcétera. Pero dentro de esos 3.000 millones, cerca del 85%, el 84,6%, algo por el estilo, son de rentas de trabajo y apenas el 15% son de rentas de capital. Y cuando uno analiza la renta de capital al interior de lo que tenemos, porque nosotros tenemos a partir de la reforma tributaria renta de capital a las personas físicas, están muy perforadas. Es un proceso que se ha ido degradando con alícuotas que son sensiblemente inferior a lo que es la alícuota estándar o general, que es el 12%. Los dividendos van al 7%, pero además los dividendos han quedado perforados con todos los regímenes excepcionales de promoción de inversiones o de exoneraciones a algunas actividades empresariales, porque si no está grabada la actividad principal, después no queda grabado el dividendo. Entonces, lo que está ocurriendo es que efectivamente la imposición sobre el capital se ha ido cada vez más desarbitrando de lo que es la imposición sobre el trabajo y ni hablar sobre la imposición sobre la seguridad social, digamos. Entonces, las distancias esas se van agrandando, no solo en Uruguay, en el mundo. Entonces, pensar la posibilidad de que con los ingresos actuales, con la presión tributaria que tiene Uruguay, que vuelvo a insistir, no es alta en términos comparados con la región, con nuestros vecinos, ni mucho menos con el promedio de la OCDE y ni muchísimo menos con lo que es el promedio de la Unión Europea. Pensar en que vamos a tener una medida de emergencia excepcional con una política específica de infancia, en este caso, con los recursos recurrentes, o sea, está claro que no está ocurriendo. O sea, que no está ocurriendo porque no hay espacio fiscal para atender esa política. Con lo cual se requería pensar dentro del diseño actual una medida excepcional. Eso fue lo que tratamos de implementar y de poner en el contexto del documento y del trabajo que se hizo. Pero hay también de por medio un concepto de redistribución, quiero decir, simbólicamente es importante, tiene algo que ver con el planteo que bueno, el 1% más rico, entre comillas, contribuye a estas políticas. ¿Eso está de por medio? Eso está de por medio en el mensaje político que no es necesariamente lo nuestro. Lo que está en lo nuestro es claro que nuestro sistema tributario hoy todavía tiene un nivel de regresividad muy importante. ¿Por qué? Porque el principal ingreso, digamos, el 57% del ingreso de impuestos que recaba la DGI, es decir, más del 50%, proviene del IVA y el IMES, impuestos que pagan la totalidad de las personas que consumen, y desde análisis que tenemos y que hemos explicitado y de alguna manera hemos ido trabajando para crear figuras como el IVA personalizado, queda en evidencia que es regresivo, es decir, que los sectores de menores ingresos terminan pagando alícuotas, o sea, a tasas efectivas más altas. Entonces, la posibilidad de introducir nuevas modificaciones en el sistema tributario, aunque fueran muy en el margen, como es esto, bueno, requerían que se hiciera sobre quienes tienen mayor capacidad contributiva. Eso está, y que incluso otra cosa quiero decir, que fuera progresivo. ¿Por qué? Porque nuestro IRPF de capital fue la solución política que se encontró. Pero es un impuesto que no es progresivo y que no tiene mínimo ni imponible. Yo siempre digo, terminan pagando, por ejemplo, en el impuesto sobre los alquileres, termina pagando el 10,5%, lo mismo una persona que alquiló su casa de veraneo en el verano para pagar los gastos del año, que el que tiene 10 apartamentos y vive de renta.
y paga el 10,5 sobre el arrendamiento, y no hay progresividad y no hay mínimo imponible. Usted está yendo ahí a, digamos, oportunidades de mejora que tiene el sistema tributario vigente. Queda pendiente, lo dice el propio documento que ustedes han presentado, una segunda fase donde habría que encarar una actualización del sistema tributario. Sí, pero en esto queríamos que con esta pequeña herramienta tratar de, compensar varias de las deficiencias que tiene el sistema hoy, porque creíamos que no hay espacio político para una discusión más amplia. O sea, eso lo tenemos clarísimo, y siempre estuvo en el objetivo lograr una herramienta que tuviera viabilidad en la discusión política. Yo lo digo públicamente, nosotros estamos a la orden para que esto, poderlo no discutir, conversar y ponernos a disposición para aclararlo con el sistema político, con los partidos políticos, todos, con el Frente Amplio, con el Partido Nacional, con el Partido Dorado, con Cabildo Abierto, con el Poder Ejecutivo, con Presidencia, con Ministerio de Economía. O sea, nuestra propuesta, nuestra disposición es absoluta. Hacemos aquí la primera pausa. Enseguida, en la segunda parte de la entrevista con Sergio Sommaruga y con Gustavo Viñales, vamos a meternos en la propuesta concreta. ¿Cómo es esta sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas? Esta que se está planteando, ¿de qué manera operaría? ¿Cuánto recaudaría? ¿Qué consecuencias podría tener en la economía? En perspectiva, Emiliano Cotelo. El 1 de mayo pasado, en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, el PIT-CNT le pidió al gobierno que declarara la emergencia nacional para derrotar la pobreza de las infancias y las adolescencias, y también planteó financiar las políticas necesarias gravando con impuestos al 1% más rico de la población. Ustedes saben, desde entonces la idea provocó un gran debate en el sistema político, en la academia, en la población, y este lunes hubo una novedad. Se presentó formalmente un documento con la propuesta, elaborada con el apoyo de una comisión consultiva integrada por técnicos de distintas especialidades, algunos de ellos pertenecientes al Instituto Cuesta Duarte del propio PIT-CNT, otros al CINVE, el Centro de Investigaciones Económicas. ¿Cómo es? ¿Qué es esto de una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas? Estamos hoy en la entrevista central con Sergio Sommaruga, secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, secretario del SINTEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, docente de Filosofía, y Gustavo Viñales, coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario de CINVE, contador público con máster en Hacienda Pública y Administración Tributaria, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR. En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital. Vayamos ahora sí a la propuesta. Al principio ustedes hablaban de gravar con 1% al 1% más rico de la población. No quedaba muy claro qué significaba aquello. Ahora la propuesta va a un instrumento concreto, una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas con un diseño muy afinado de especificaciones y categorías. ¿Pueden explicar esta decisión? Va para los dos. Primero, bien. A ver, Sommaruga. Bien, vuelvo a insistir con algo brevemente. La historia de la lucha de los pueblos siempre ha sido una historia de, conmover el status quo. Cuando se plantea la lucha por las 8 horas, cuando se plantea las luchas por las transformaciones de avanzada en el mundo del trabajo, los cambios sociales relevantes, siempre. Antes de desarrollar un programa técnico, se desarrolla la consigna, se desarrolla la idea fuerza que conmueve, que abre el debate público. Quien espere que en un 1 de mayo se abre de alicuotas, que se siente en una silla y espere tranquilamente. En el 1 de mayo se va a trasladar ideas, sensibilidades, convicciones desde una perspectiva de clase. Luego el compromiso es darle derrotero a eso en términos de elaboración técnica para que la idea se transforme en programa y el programa en herramienta. Eso fue lo que se hizo. Bien, dicho esto, yo siento... Claro, acá me toca el corazón también, yo lo digo claramente, pero yo siento orgullo por el movimiento sindical que con sus defectos, con sus errores, con sus aprendizajes aún pendientes, logra conmover.
logra abrir espacios de debate profundos. Sí, y generó un debate dentro del propio Frente Amplio, dentro del propio oficialismo, generó un debate dentro del gobierno del Frente Amplio, bueno, y por supuesto en el conjunto del sistema político también, ¿no? Y en la sociedad, en la feria, en el lugar de trabajo, porque hay algo peor que la injusticia social, que es la naturalización de la injusticia, porque cuando vos naturalizás una injusticia, esa injusticia pasa a ser el árbol que ves cuando vas caminando por la calle, es parte del panorama. Entonces conmover es generar la condición de posibilidad para que aquello que está naturalizado deje de estarlo. Vamos al contador Viñales ahora. ¿Por qué entonces el instrumento es una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas? Mira, yo voy a intentar ser claro y más o menos didáctico para la gente. El desafío no era menor, porque está claro que siempre el objetivo fue lograr un instrumento que sea viable en este momento, o sea, que sea contemporáneo y que sea un aporte para el debate político y que logre implementarse. O sea, acá no había un ejercicio académico. Yo ejercicios académicos hago solo o con los colegas de Simbe todo el tiempo y no estaba en esa, no era ese el objetivo. El objetivo era que tuviera una propuesta cuidada, coherente con el sistema político y consistente con el objetivo que se buscaba, ¿sí? Entonces yo quiero que la gente entienda una cosa. Cuando intentamos medir cuál es la carga tributaria sobre el capital, ¿sí? Voy un minuto más antes. Los impuestos gravan manifestaciones de riqueza en general, pero claro, el mundo ha ido cambiando, entonces se gravan los consumos, las rentas y el capital o la riqueza. Cuando miramos la imposición conjunta sobre la riqueza, hay que entender que hay tres herramientas posibles. Uno son las rentas derivadas del factor capital, otros son los impuestos de sucesiones y herencias y otros son los impuestos al patrimonio. Lo que se trata es que finalmente, porque es lo que le importa a las personas, esa combinación, entender cuál es el nivel de presión, digamos, fiscal o de recaudación. Uruguay durante casi todo el siglo XX tuvo impuesto a las herencias, sobre finales del siglo XX desapareció, pero lo tuvo siempre. Yo, si me preguntaran, filosóficamente preferiría un impuesto a las herencias, pero creo que hay cero condición de política para plantearlo, con lo cual hago mis ejercicios, pero no lo planteo públicamente. Tuvo impuesto al patrimonio desde la década del 60, y yo lo he dicho públicamente, lo implementa transitoriamente un gobierno blanco y lo confirma y lo deja definitivo un gobierno del Partido Colorado. Y llega hasta hoy, donde el impuesto al patrimonio tiene la degradación y la perforación más grande en la historia del impuesto. ¿Qué es eso? A ver. Tenemos, primero, la perforación. Cuando hablo de perforación es que tiene regímenes excepcionales, que cosas quedan afuera. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio de la persona física no están las cuentas bancarias. A nadie se le ocurriría que el patrimonio de las personas no grave el dinero. Lo que pasa es que justamente el problema que tenía, o están indirectamente metida dentro de un concepto de ajuar, que incorpora los bienes, yo qué sé, los cuadros, las joyas y las cuentas bancarias. El problema ¿dónde estaba? En que teníamos un secreto bancario muy rígido que inhabilitaba a la administración tributaria a acceder a la información. Entonces pasaban esas cosas. Tenemos sistema de exoneración, el patrimonio no grava los activos en el exterior, básicamente ha quedado degradado a los inmuebles y además por norma de evaluación de catastro, que está mucho más baja que los valores reales, y además tenemos la alícuota más baja de su historia, el 0,1%, cuando históricamente llegó a estar en el orden de hasta 5%, para que la gente entienda. Por otro lado tenemos el impuesto al patrimonio de las empresas, que también tiene problemas. De hecho, el gasto tributario en el impuesto al patrimonio empresarial es del orden del 1,5% del PIB, o sea que alguien podría haber dicho, vamos a actuar también sobre eso y buscamos ahí la recaudación. Pero, de vuelta, hubo como algunas definiciones que eran importantes mantener. Primero, intentar no afectar, digamos, los activos afectados a actividades productivas. A ver, traduzcamos eso. No gravar bienes que estuvieran afectados o alcanzados por el impuesto a la renta de las empresas, por el IRAE, por el IMEVA, o por el impuesto al patrimonio de las empresas y las personas jurídicas. Eso fue como una definición porque se entendió que no había condiciones para abrir ese debate hoy, que el país tiene
una declaración explícita del Poder Ejecutivo y del sistema político en su conjunto de generar ambiente propicio para la actividad económica y para el crecimiento económico. Entonces, imponer un impuesto que afectara a las actividades productivas no ha lugar. Entonces, se deja por fuera todo lo que tiene que ver con los activos afectados a actividades productivas. Que en Uruguay no es menor, por ejemplo, en la definición de los inmuebles rurales. Son un activo muy importante en términos de valor. Entonces, definir si entraban o no era una discusión. Sí, a ver, entonces queda, dicho, ya que entró por ese rubro, quedan afuera las estancias, las chacras, etcétera, ¿no? Exactamente, salvo que tenga una persona que la tenga, pero que lo tenga arrendado y que no lo explote. ¿Sí? Pero si esa persona ya entra en el patrimonio, digamos, de explotaciones rurales, que alcanza a los titulares y a los que explotan, también quedaría por fuera. ¿Está? O sea que una decisión expresa de decir, no nos vamos a meter con las actividades productivas. ¿Bien? Sí. Segundo, otra decisión no menor, que tuviera un mínimo no imponible, relevante, mucho más relevante que el que tiene hoy el impuesto al patrimonio de las personas físicas, ¿sí? Por eso se definió ese umbral de $1 millón, y que además fuera con alícuotas progresivas, para intentar corregir la debilidad que tenemos en el impuesto a la renta de las personas físicas, que tiene una tasa plana, digamos, o flat, como se dice, que es igual para todos. Entonces, ese tipo de cosas nos fueron llevando a la definición de la herramienta. La herramienta termina grabando, para decirlo al revés y para que la gente entienda, termina grabando los bienes que tienen las personas, los bienes inmuebles, los activos financieros, las colocaciones bancarias, las colocaciones financieras o los inmuebles dados en arrendamiento, es decir, que no estén afectados a actividades que en Uruguay ya están alcanzadas por los impuestos a las rentas, al patrimonio o, en el caso del agro, el IMEVA también. Pero, a ver, remarquemos, en definitiva es un impuesto al patrimonio, o sea, un impuesto a los activos menos los pasivos, ¿no? Sí, está claro que se pueden deducir los pasivos que tengan las personas. Es una sobretasa del impuesto al patrimonio que existe. Otra definición puede decir, bueno, no vamos a rearmar el impuesto al patrimonio que existe, porque eso daría de vuelta una discusión mucho más compleja. Uh-huh. El concepto de sobretasa, en Uruguay ya existe una sobretasa en el impuesto al patrimonio para las explotaciones agropecuarias, ya existe. Puede no ser el mejor sistema, digamos, de diseño tributario, pero tiene algunas virtudes que finalmente incluso habilita que sea transitorio. Fue parte de la discusión, incluso lo hablamos con Sergio, y finalmente dijimos, nosotros no vamos a poner esa condición, que esa condición eventualmente la ponga el sistema político. Y otra definición bien importante, y perdóname que me extiendo un minuto, era que tuviera un destino específico. Que eso no es menor. Yo soy de las personas que lo he dicho muchas veces públicamente, y mis alumnos dirán, toda la vida nos dijo que eso no estaba bien, que los impuestos, en el siglo XX los impuestos se creaban a partir de las necesidades, una necesidad, un impuesto, una necesidad, un impuesto. Así pasábamos a un sistema tributario que era un pulpo de 1000 brazos, digamos, y muchas veces ineficiente. El mundo después fue corrigiendo algunos estándares y Uruguay se adaptó a esos estándares. Tenemos pocos impuestos importantes y van a rentas generales. Pero nos quedan algunas cosas que son una enseñanza. Por ejemplo, el impuesto de primaria va a primaria. Y el impuesto de primaria es un impuesto que tiene muy bajos niveles de evasión, porque tiene una aceptación social muy grande. Hoy en que la rispidez frente a la discusión tributaria, lo digo porque lo vivo personalmente y públicamente, al debate, aunque sea el debate, es tan grande que asegurar un destino digamos, específico, que pueda estar monitoreado, que pueda estar debidamente auditado ese fondo, que haya información pública de cómo se gastaron esos impuestos o esos ingresos por ese impuesto, también parecía relevante. Ya volveremos sobre ese aspecto y sobre otros detalles que tiene el diseño de esta sobretasa. Lo abordamos enseguida, pero quiero preguntarle sobre esto mismo, sobre esta definición que estaba haciendo el contador Viñales a Somaruga. ¿Cómo vieron el aterrizaje que termina teniendo aquella idea? Bueno, consistente con la idea fuerza, es decir, bueno, tenemos que mejorar lo que se llama la equidad vertical del sistema tributario, de la arquitectura tributaria, es decir, que los que más tengan aporten más
que los que menos tienen. Eso en Uruguay hoy no está pasando, incluso a partir de las mejoras que se introdujeron a partir del 2007, pero ese 1% quedó bastante eximido de responsabilidades sociales con respecto a su capacidad de contribución. Para decirlo concreto, en Uruguay tenemos, según estudios irrebatidos, no refutados, del Instituto Cuesta Duarte, 500.000 de ocupados, de trabajadores y trabajadoras que, trabajando un promedio de 40 o más horas por semana, ganan 25.000 pesos líquidos. Una persona que gana 25.000 pesos líquidos gasta todo su ingreso y por lo tanto paga IVA por ese ingreso. Una persona que está en el 1% más rico, en términos generales, o como piso, tiene un ingreso de 15.000, 16.000 dólares por mes. Su consumo de ese ingreso no es del total. Por lo tanto, en términos relativos, la capacidad de contribución del pobre y del que está en el 1% es totalmente asimétrica. Tomando en cuenta, además, como decía Gustavo anteriormente, que los impuestos, como el IVA o el IMESI, son más o menos 6 de cada 10 pesos los que entra el Estado, con lo que luego se financian las distintas políticas públicas y el desarrollo de las instituciones. Entonces, gravar a este 1% es consistente con la propuesta que se hace, pero además un par de cosas, agregando lo que decía Gustavo con desarrollo más técnico, no se crea un nuevo impuesto. Cosa que sí hizo el Poder Ejecutivo en el presupuesto y que el movimiento sindical acompañó. Está de acuerdo con crear nuevos impuestos en el sentido de generar condiciones financieras para el desarrollo del bien público, gravando a quienes más tienen. Pero no, nosotros nos creamos un nuevo impuesto, por lo tanto ese debate cayó. Tampoco, ¿por qué? Porque modificamos, digamos, con esta sobretasa un impuesto preexistente que, como bien decía Gustavo, nace en el 64 del Partido Nacional. Por eso también creo que este es un debate transpartidario. Después, otro elemento importante, no aumenta la presión tributaria. El 99% de las personas, una maestra, una empleada doméstica, un odontólogo, un feriante, el que tiene el kiosco, el que tiene el taller que arregla bicicletas, el jubilado, el pensionista, las personas con ingresos fijos no tienen ninguna modificación. Es más, quienes pagan impuesto al patrimonio con el actual mínimo no imponible de $150.000 van a seguir pagando un 0,1%. Por lo tanto, no hay aumento en la presión tributaria. O sea, no hay aumento para la enorme mayoría de la población uruguaya. Por otra parte, no hay, digamos, impactos previsibles, consistentes, que uno pueda decir, se infieren lógicamente sobre la actividad económica y el mundo del trabajo. Entonces, ese argumento también, por lo menos esa crítica, queda muy debilitada. Hay todavía críticas en esa materia que capaz que vemos sobre el final. Pero hacemos una pausa y ahora sí vemos los números. Propuesta de creación de una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas para financiar políticas para la reducción de la pobreza infantil y adolescente. Ese es el título del documento que presentó este lunes en una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de la República, el PIT-CNT, a partir del trabajo realizado por la Central Sindical con un consejo consultivo integrado por expertos, entre ellos técnicos del Instituto Cuesta Duarte, del propio PIT-CNT y el CIMBE, Centro de Investigaciones Económicas. ¿Cómo es? ¿De qué se trata? ¿Qué nuevas discusiones abre? Estamos con Sergio Somaruga, secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, y el contador Gustavo Viñales, coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario de CIMBE. Vamos ahora sí con el contador Gustavo Viñales a los números, por lo menos una aproximación a los números de esta sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas. En primer lugar, se aplica al patrimonio, o sea, activos menos pasivos. Veía en el texto que ustedes introdujeron, ¿cuáles son los activos? Bueno, una definición amplia: inmuebles, vehículos, colocaciones bancarias, acciones, criptoactivos. Quedan excluidos los títulos emitidos por el Estado uruguayo. ¿Y los pasivos? Los pasivos que hay que restar, bueno, se podrá deducir como pasivo el promedio en el ejercicio de los saldos a fin de cada mes de las deudas contraídas en el país con los bancos públicos y privados, las casas financieras y las cooperativas de ahorro y crédito. De esa forma se define el patrimonio. ¿Y cómo es la escala? A ver, vayamos a cómo son las tasas, contador Viñales. Sí, a ver, una aclaración en eso que lees. Cuando dice acciones, no alcanzaría las acciones, digamos,
que están, digamos, sujetas a impuestos en Uruguay por el IRAE o por el IMEVA, y que además pagan impuestos al patrimonio empresarial, ¿no? O sea, eso para descartar algo que venimos hablando. El tema de las alícuotas, ahí tenemos un tema no menor, ¿no? A ver, para entender, el impuesto al patrimonio de las empresas llega a una alícuota de 1,5%. Eso no se modificó en la reforma tributaria y se mantuvo. Se perforaron que hay activos no gravados cada vez más, pero olvidémonos de eso. Pero entonces, ir a alícuotas superiores a 1,5, que fue la historia del Uruguay, ahí te metes en un problema porque decís, bueno, la gente lo estructura con una sociedad y lo lleva a ese impuesto que llega hasta el 1,5. O sea, ¿me entiendes lo que digo? Sí. O sea, que debía haber un límite en el 1,5%. Digo porque hoy en el mundo se discute impuestos a la riqueza, el más conocido, el más público, es lo que está planteando Zuckman y Piketty, no sé qué, de 2% a imposición de riqueza. Bueno, nosotros entendíamos que no era oportuno meterse en ese lío porque contaminábamos lo que era el impuesto de patrimonio de las empresas. Entonces debería llegar a un umbral máximo de 1,5. En el piso podría empezar desde el 0,1%, que es lo que está hoy para el impuesto de patrimonio de personas físicas, y tener una escala entonces que fuera 0,1% hasta 1,5%. Estamos poniendo ahora en pantalla la tabla que ustedes han incluido en el reporte, en las gráficas que presentaron. Ahí está la tabla, ¿no? Ahí está. Eso que mencionaba recién el contador Viñales, esos números corresponden a la opción 1, porque el oyente verá que hay 3 opciones. ¿Cómo es eso? Opción 1, opción 2, opción 3. Yo siempre digo, finalmente, la definición de la alícuota o del monto imponible tiene una connotación más política que técnica. O sea, las condiciones técnicas son estas que yo te digo, decir, bueno, es armoniosa con el resto del sistema o es armonioso con las alícuotas a nivel internacional. Ahora intentaré explicar después brevemente por qué creemos que esto a nivel internacional sigue siendo razonable y no genera, digamos, problemas. Entonces, políticamente, incluso para decir, bueno, cuánto se aspira a recaudar, no es lo mismo empezar en 0,1% que empezar en 0,5%, o no es lo mismo que la escala rápidamente llegue al 1,5% o no, o sea más amplio el espectro. Ustedes presentan 3 alternativas. 3 opciones para que la discusión política pueda de alguna manera entender las diferencias entre una y otra. Bien, digamos, para ¿no? quienes están escuchando por radio, traduzco, leo, en la opción 1, en la alternativa 1, por debajo de $1.000.000 de patrimonio, la tasa es 0, ¿no? Eso ya habíamos dicho, ese es el mínimo no imponible, así que de 0 a $1.000.000 de patrimonio, tasa 0. De 1 millón a 2 millones, 0,1. De 2 millones a 3, 0,5%. De 3 a 6 millones de dólares, 1%. De 6 millones a 11 millones de dólares, la tasa es 1,20%. Y de 11 millones de dólares para arriba, la tasa es 1,5%. Pero esto es progresional, ¿no? Ese es el término. Claro, progresional. O sea que si alguien tiene... 6 millones de dólares de patrimonio, no va a tener una única tasa, va a ir teniendo sucesivas tasas porque se va recorriendo cada una de las franjas, ¿no? Cada una de las franjas, y lo que le va a importar es cuál es su tasa efectiva sobre el total de patrimonio. Entonces, para que la gente más o menos tome en consideración, la tasa efectiva entre esas 3 opciones... Por ejemplo, en ese caso que yo mencionaba, ¿no? De alguien que tenga 6 millones de dólares de patrimonio, por el primer millón no paga nada, ¿no? Exacto. Por la franja de 1 a 2 millones paga 0,1. 0,1. Por la franja de su patrimonio, digamos que va de 2 a 3 millones, paga 0,5. Y por la franja que va de 3 a 6, que es lo que tiene, paga 1%, ¿no? Exacto. Y bueno, y después entonces se podrá sacar la cuenta de cuál es la tasa efectiva, ¿no? Yo creo que hay un ejercicio que el otro día presentó Carlos Grau, que no es para esa escala, pero es para la escala 2, digamos, para la intermedia, que una persona con 6 millones de dólares terminaba tributando a una tasa efectiva total, porque le van cayendo, como explicás tú, distintas alícuotas, le quedaba, en 5 o 6 millones de dólares, le quedaba una alícuota efectiva de 0,5%. Ajá. A lo que voy es que la tasa efectiva no es 1%, ¿no? No. La tasa efectiva depende justamente del monto del patrimonio. Eso. El 1%, digamos, de tasa efectiva se supera, dependiendo de esas 3 opciones, la que elijas, entre
15 millones de dólares o creo que era 6 millones de dólares en la más la más alta, que empezaba en 0,5 y rápidamente llegaba a 1,5. O sea que lo importante es medir la tasa efectiva. En cualquier caso, en esas tres opciones, para llegar a una tasa efectiva del 1% o más, había que tener, vuelvo a insistir, creo que eran 6 millones de dólares o 15 millones de dólares. Uh-huh. Sí, sí. En el escenario intermedio, en la opción 2, el patrimonio debe ser superior a 10 millones de dólares, según veo en esta placa, ¿no? Claro. Esa es un poco para que va a ser más accesible la conversación o la discusión para el entendimiento de cómo está planteada la propuesta. Samaruga, ¿algún comentario sobre este diseño? Bueno, el diseño es obra de quienes tienen el conocimiento sobre el asunto, ¿no? Respondiendo a la idea fuerza. Yo sobre esto no me gusta hablar de lo que no conozco. Cuando me duele la rodilla voy al traumatólogo, no me hago el traumatólogo, así que hable Gustavo de esto. Bueno. Acá un tema no menor, que yo me parece importante que se entienda. Yo hoy hablaba de tres herramientas juntas, ¿no? El impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio y el impuesto a herencias. Uruguay no tiene impuesto a herencias, lo dejamos fuera de la conversación. Pero si efectivamente prosperara una propuesta de este tipo, también es viable poder medir de manera conjunta y que hubiera un umbral de máxima, por ejemplo, en el 1% de patrimonio o en el, 20% de la renta, y que se liquidara de manera conjunta el impuesto a la renta del capital y el impuesto al patrimonio. ¿Para qué? Para efectivamente no superar un umbral de máxima que el sistema político podría determinar. Y de alguna manera que esa imposición conjunta, sea razonable y competitiva con lo que pasa en el mundo, que es lo que yo defiendo de esta propuesta, que es una propuesta cuidada en esos términos. Pregunta de los oyentes, ¿ese impuesto es anual o por única vez? No, está planteado como un impuesto anual. Naturalmente que se podría plantear como un impuesto transitorio en el tiempo, pero está planteado como un impuesto anual y que, durará lo que le decida el sistema político. ¿Qué recaudación estimada tiene? Bueno sí. Ahí a ver qué más, Samaruga. No, capaz que arranco y Gustavo complementa, obviamente. Tenemos algunas referencias. Por tratar de ser riguroso, no hay justamente una recaudación taxativa, porque eso sería mentir. Lo que sí hay son algunas estimaciones razonables y serias. Hasta que el impuesto al patrimonio, en la versión anterior al 2007, se aplicaba, estaba en una recaudación del 0,6 del Producto Bruto, en torno de los 500 millones de dólares. Por lo tanto, esa es una estimación razonable. Después, evidentemente que hay que ver cuáles de los escenarios, de los tres escenarios se escoge, la recaudación es distinta. Entonces también eso hay que valorarlo. Después hay que valorar la eficiencia de la implementación. Nosotros también sugerimos en el documento que, como hay otros países en el mundo que tienen desarrollada una institucionalidad particular para los contribuyentes de alto capital, la DGI también optimice institucionalmente sus recursos formando una unidad especializada, ¿no? Porque el tema de la evasión y la ilusión es otra respuesta comportamental que, si bien está tratada en el documento y analizada en la experiencia internacional, también debe ser cuidada, pero es una variable que también incide en la recaudación posible. Pero para tener un ancho de banda razonable, tomando en cuenta todas estas variables, podríamos estar hablando de un piso de entre 400 millones y un techo de 800 millones. Esto no termina con la pobreza infantil de un año para el otro, también hay que ser serio en esto, no nos podemos mentir, pero también es cierto que en un proceso de acumulación y con un diseño estratégico y una buena vigilancia social e institucional sobre el uso de estos fondos, en un proceso de 5 a 10 años podemos mover la aguja significativamente. ¿Algo más sobre esto que comentaba Samaruga? No, yo creo que está bien. Nosotros la estimación es esa, no comprometernos a una cifra, no contribuir al debate, esas cosas me parecen en general hacen daño y las estimaciones nuestras están en esos términos, entre medio punto del PIB y un punto del PIB. Ahora, como quedó dicho ya al pasar, estos fondos tienen un destino específico. ¿Qué es lo que se prevé en ese sentido? A ver. Bueno, arranco yo, Gustavo, y seguís vos. Yo creo que hay un tema, Gustavo lo explicaba bien, ¿no? Es decir, es entendible y razonable que el bien público, a través del erario, determine luego por sus instituciones democráticas el destino de esos fines.
Pero también es cierto, y hay que ocultar esto, hay que ocultarlo socialmente, reflexionarlo, a interpelarse, de que hay una enorme desconfianza en la sociedad o en un porcentaje importante de la ciudadanía de que está bien la propuesta, todo bien, pero esta plata va a ir a parar a cualquier otra cosa. Está esa sospecha. Y uno no puede desconocer esa sospecha. Entonces, en parte por eso, y en parte porque esta propuesta está pensada como una herramienta al servicio de abatir la pobreza en los hogares con niños, niñas y adolescentes, o de mitigarla fuertemente, es que se propone la creación de un fondo estatal que tenga, digamos, la responsabilidad institucional ante la sociedad de gestionar estos recursos para la implementación de un plan integral. Nosotros en el documento, por obvias razones, nos hacemos un desarrollo programático ulterior y minucioso de por dónde debería ir ese plan, pero sí establecemos algunos componentes proactivos para el desarrollo de ese programa. Obviamente que hay un componente que tiene que ver con las transferencias directas, porque hay que mejorar el nivel de ingreso para el consumo de bienes y servicios que hacen a la adecuada, digamos, reproducción social de las familias. Un segundo componente clave, tiene que ver con el hábitat, la vivienda y el espacio físico, la iluminación, el saneamiento, el tratamiento de residuos, etcétera. Y otro componente, sin duda alguna, tiene que ver con el sistema de cuidados, porque muchos de los hogares en donde viven niños y niñas por debajo de la línea de pobreza tienen jefatura femenina. Entonces, si queremos que esa mamá tenga espacio físico, tiempo real para estar en el mundo productivo sin descuidar a sus hijos e hijas, que en definitiva terminan siendo de responsabilidad de toda la sociedad, tenemos que generar las condiciones, mejorar las condiciones que tiene el país desde el punto de vista del sistema de cuidado para que esa mamá pueda ir a trabajar. Esas son algunas indicaciones, algunas aproximaciones que ustedes exponen aquí sobre cómo debería ser, qué criterios debería tener en cuenta la política que se siguiera para combatir la pobreza infantil y adolescente. Correcto, porque... Lo que me llama la atención acá es que estamos discutiendo, y vamos a seguir discutiendo, quién sabe por cuánto tiempo, la captación de estos recursos, un nuevo ingreso por la vía de una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas, pero todavía no hay un diseño de cómo enfrentar la pobreza infantil y juvenil, ¿no? Llama la atención que siendo una urgencia, siendo una emergencia tan grave, como todos coincidimos que es, y como ustedes señalan en el texto, no haya nada preparado a esta altura, ¿no? El gobierno se instaló el 1 de marzo. ¿Van? ¿Cuántos? 9 meses. No hay nada arriba de la mesa, porque podría haber un plan y a continuación el lamento de que no hay fondos para llevarlo adelante. Pero todavía no hay un plan. Hay gente, más allá de que pueda estar totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, hay gente que ha trabajado en cosas interesantes. Juan Pablo Lavata ha trabajado en cosas interesantes. Hay otras personas en el mundo de la academia. No, ya sé, pero yo me refiero al sistema político ahora, y en particular al gobierno, ahora, ¿no? También es verdad que hay evidencia de que han pasado cosas más graves, porque es cierto esto que vos decís, ¿eh? Ahora, a veces se plantea que el movimiento sindical, los trabajadores, gente común y corriente que está organizada para pelear salario, derechos laborales, defensa de condiciones de trabajo, tiene que tener la piedra de Rosetta de las resoluciones de todos los problemas sociales, ¿viste? Tenemos que tener la especie, la dotación alquímica de poder resolver todo hasta el más mínimo detalle. Nosotros tenemos una propuesta abierta a la discusión, comprometida, con solvencia técnica, con compromiso ético y político, y con el compromiso de seguir trabajando en el desarrollo. Ahora, yo he escuchado, a veces me parece, capaz que cometo un error imprudente por adjudicar intenciones, pero alguna maliciosidad viniendo de algún periodista especializado en materia económica que dice, el PIT-CNT pide plata y no sabe para qué. Sí, sabemos para qué. Sabemos para qué. Si también lo que sabemos es que el sistema político y el modelo de mercado ha fracasado rotundamente en resolver la desigualdad en el punto de partida. Rotundamente. Y ha fracasado teniendo los recursos. El gobierno saliente, para no irnos a décadas atrás, el último gobierno, a pesar de la pandemia, a pesar de la emergencia sanitaria y de la sequía, ¿creció el Uruguay o no creció? Desde el 2019 al 2024, la economía uruguaya objetivamente creció un 6,4%. Es poco, es mucho, creció. El Uruguay es más rico. En el 2024, Uruguay generó casi que 1 millonario nuevo por día. Por día. Pero termina el quinquenio y la pobreza infantil aumentó 3 puntos.
Eso es una evidencia. Bueno, rotunda. A ver, Viñales, ¿qué es lo que dice usted? Sí, me dejas a ver, yo creo que ahí lo que tú planteas es un punto muy relevante, sensible. Yo hace mucho tiempo que creo que Uruguay debería tener, por esto que estoy permanentemente diciendo, del casi que el tabú a debatir de política tributaria o la autocensura, deberíamos primero ser más transparentes en cuál efectivamente es la recaudación por impuestos y cuál es el destino de los impuestos. Muchos países tienen de manera institucionalizada y se hace pública, o sea que la gente finalmente lo puede por lo menos auditar o conocer públicamente, que es lo que funciona hoy a través de prensa, a través de lo que haces tú de manera permanente, decir a dónde van nuestros impuestos. Y yo por eso decía, la gente tiene una percepción de que el impuesto de primaria es mucho mejor que el IAS, por ejemplo, cuando en realidad, en esencia, no es más noble financiar política de infancia que financiar seguridad social para jubilados. Pero en sí la gente, como tiene la convicción de que eso va para primaria, lo ve mejor. Existen otros pequeños impuestos en Uruguay que tienen destino específico que todavía sobreviven, son unos adicionales del IMEVA, uno va para MEVIR y otro va para línea. Y en realidad tampoco están nunca en debate porque en el MEVIR viven básicamente trabajadores en el sector agropecuario y el INIA es un instituto de investigación del sector agropecuario. Entonces también hay un sentido de pertenencia del tributo y no un sentido de despojo. Pero yo creo que en esto es bien imprescindible y bien necesario que junto al debate del ingreso tributario haya una definición de ese fondo, cómo se crea y cuáles son los destinos. Bueno, ¿cuáles son los destinos? A mí me llama la atención que tanto como estamos en noviembre de 2025, no haya arriba de la mesa un plan destinado a combatir urgentemente al más corto plazo posible la pobreza infantil y adolescente, ¿no? Sí, yo creo que es parte del debate político, si esto trasciende, digamos, lo inmediato, que está claro, que yo comparto que eso tiene que ser parte de la propuesta. Contador Gustavo Viñales, coordinador del Laboratorio Fiscal y Tributario de SINVE, Sergio Somaruga, secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, les agradezco a ambos que nos hayan acompañado esta mañana para este primer abordaje de la propuesta que lanzó la central sindical este lunes. Evidentemente se abre una polémica nueva, se abre una discusión que ahora tiene arriba de la mesa un texto, contiene números, contiene un diseño de esta sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas. Vamos a seguir abordándola, así que en cualquier momento nos reencontramos. Bueno, un gusto y muchas gracias a ti, Emiliano, y a la audiencia. Un saludo para los dos. Bueno, igualmente saludos para vos, Gustavo, que tengas buena jornada, un saludo y un agradecimiento a Emiliano, a todo el equipo y a toda la audiencia, y ojalá que podamos discutir más de estas cosas y de otras, y menos de los insultos de los senadores entre sí.